Bueno, volviendo a tu ventana, la ventana de nuestra televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy ya terminando la semana de empezar nuestro mes de marzo, como lo dijimos, y para antes de ir a la pausa, identificar, a llevar nuestros mensajes de lo que es nuestra televisora. Volvemos y habíamos quedado en que teníamos que presentar al doctor Fernando Bello, quien es presidente de la organización de Embajada de Derechos Humanos. Fernando, buenos días. Aquí lo que pasa es que estamos en esta dinámica, en esta fórmula comunicacional con todas y todos los que nos pueden ver, y agradeciendo también, porque ayer fue un día para nosotros de verdad que nos llenó, porque cambiamos un poco los temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales, por los temas de nuestra Fuerza Armada. Un saludo afectuoso a nuestro comandante y jefe, Nicolás Maduro Moros, a nuestra primera combatiente, la doctora Silvia Flores, igualmente a todo nuestro alto mando militar. Pero mira, Fernando, esta semana que empieza el mes de marzo, no podemos dejar atrás, tú que llevas 10 años consecutivos trabajando con un equipo, con lo que tiene que ver para nosotros los derechos humanos. ¿Cómo tú ves, cómo tú concibes que este lunes pasado, lunes de carnaval, pero fuera del lunes de carnaval, que estaba todo imbuido lo que es la recreación, porque hay un gobierno social, un gobierno que de 18 años continuos sí respeta para nosotros lo que es la parte de los derechos, entre eso están los derechos a la recreación. Pero ustedes cómo conciben, porque inclusive apareciste en el diario Vea el domingo 26, hablando de los hechos acontecidos en el año 89 con 27, 28 y 1 de marzo, esos años. ¿Cómo tú concibes esa realidad hoy, esa actualidad del ayer y de hoy? Sí, buenos días. Conmemoramos el 27 de febrero 28 años de aquellos nefastos hechos de violencia que llevaron al denominado estallido social, donde la población venezolana entró en conmoción con ocasión a todas aquellas situaciones que había generado el gobierno, el segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Obviamente se destaca en las distintas agencias noticiosas nacionales e internacionales que este señor gozaba de gran respaldo popular. Por ello llegó con más del 50% de los votos en las elecciones, pero no ello justificaba o no maquillaba la realidad de lo que se venía fraguando en el pueblo, que era el descontento, y más allá de ese descontento era el alzar la voz sobre la exigencia de la satisfacción de todas sus necesidades. Cuando ese gobierno impone ese paquetazo neoliberal proveniente del Fondo Monetario Internacional, que no solo aplicó para Venezuela, sino para los mal denominados países de la periferia o del tercer mundo, tal cual como ellos nos tienen estigmatizados y señalados. Venezuela fue uno de los que alzó la voz, protestó, y se fraguó esa gran conmoción, esa gran protesta a nivel nacional, que bueno, fue denominada el Caracazo, pero que como bien lo sabemos, esos espacios fueron conquistados desde el centro occidente del país, desde el centro del país, desde Guatire, Guarenas, y propiamente en la capital de la República, pues, se protagonizó la exigencia de un no rotundo a seguir hundiendo al pueblo, un no rotundo a que el pueblo continuara en toda esa desidia y que continuara siendo mellado, siendo vulnerado en sus derechos. Pues nosotros vemos que es bueno profundizar en el transcurso de los distintos segmentos del programa, que ya el Consejo Moral Republicano, a través de la Comisión por la Justicia y la Verdad,
ha dictado recientemente dos providencias, el mismo 27 de febrero, fueron publicadas en la Gaceta Oficial, dos providencias administrativas donde se declara conforme a la ley que investiga los hechos de violencia por terrorismo de Estado, por disidencia política, desde el año 1958 al año 1998. Esa comisión es la que se encarga de investigar esos hechos. Y cuando nosotros verificamos estas dos providencias, bueno, ya aparecen individualizadas 283 personas declaradas como víctimas y declaradas en gran parte de ellas como muertos desaparecidos. Ese término muertos desaparecidos está conceptualizado en esta ley y sale reflejado en las dos providencias para que se tomen una serie de acciones que ya, bueno, vamos a tocar a profundidad porque es necesario que el pueblo la conozca, sobre todo los familiares de las víctimas y todos aquellos y todas aquellas que conocieron estos hechos, que incluso los protagonizaron como sujetos pasivos, es decir, también de alguna u otra forma, ya sea psicológica, se sintieron vulnerados en sus derechos durante aquellos hechos ya hace 28 años para los hechos del Caracazo y desde 1958 para acá, incluso para quienes aún lo recuerdan o fueron víctimas de hechos. Entonces, allá hay una serie de acciones que impulsa el Consejo Moral Republicano desde esa Comisión por la Justicia y la Verdad, con sus distintos representantes de la propia Asamblea Nacional, de familiares de las víctimas, del Poder Ejecutivo, de la Defensoría del Pueblo y de los distintos órganos que constituyen el Poder Público Nacional para que se pueda llevar a la verdad de los hechos y para dar garantía a un principio que hemos destacado en otro de nuestros programas acá en el canal, que es el principio de la garantía de no repetición de los hechos. Porque si hay algo que se propende desde un Estado garantista de los derechos, como es en el caso del Estado venezolano, hoy día representado a través del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, es que se debe hacer justicia y más allá de la justicia, de se garantice propiamente la no repetición de esos hechos de violencia. Claro, Fernando, fíjate, ahí hay algo importante cuando tú hablas, y yo creo que nuestra audiencia, que nos pueden estar escuchando en la radio comunitaria, el conglomerado, pues como también lo que nos ven aquí en tu ventana, la televisora Fuerza Armada, hay algo que es importantísimo que tú dijiste ahorita que yo quiero recalcar, la no repetición de los hechos y cuando uno se fundamenta en la concreción desde el año 99 que se creó nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual hay un Estado social, porque para mí, con todo respeto, tú eres parte de lo que es el estudio continuo en cuanto a los derechos humanos, pero yo quería poner un inciso, una opinión que tú me evalúes. Vamos a hablarlo, pues esto es un programa pedagógico, una evaluación de lo que quiero decirte, que para mí el 27 de febrero es un punto de inflexión histórica, en el cual hay un ayer y después del 98, específicamente el año 99, hay una realidad completamente diferente. Y la no repetición lo concretó nuestro comandante presidente, comandante supremo Hugo Chávez, y hoy nuestro presidente pueblo, presidente del diálogo, presidente de la paz, Nicolás Maduro Moro, con un sinfín de políticas en la alimentación, en la vivienda, en la salud, en los servicios públicos, porque esos canales tradicionales, porque nosotros los seguimos, hay un estudio permanente con el agua, con la electricidad, con todo ese sinfín de cosas. ¿Cuántos en esos momentos, en esos años, no se aumentaron? Sin contar nuestras y nuestros familiares, nuestro pueblo, que no gozaban de acceso como gozan hoy de un sinfín de servicios y van a seguir gozando porque hay una inversión constante e igualmente un salario digno, lo que tiene que ver las pensiones dignas, lo que es la educación pública y de calidad y la recreación y el deporte. Por eso es que dentro de ese concepto, antes de irnos a una pausa, queríamos que tú nos dieras esa visión,
una visión de un compatriota, amiga y amigo, de lo que es la organización para lo que es ese estudio de los derechos humanos, como es la organización de las embajadas, como es el doctor Fernando Bello, internacionalista y abogado que lleva dentro de 10 años consecutivos un estudio permanente. Fernando. Sí, hermano, en lo que respecta a esa pauta de un antes y un después, desde el 98 hacia atrás, específicamente 58 al 98, que es donde existen en ese mal denominado periodo de democracia representativa, y del 98 hacia acá, luego con la asunción de la revolución bolivariana al poder y de la refundación de la República a través del referéndum aprobatorio de la Constitución de 1999, pues se marca un hito en la historia de Venezuela. Más allá de transformarse estructuralmente, todo lo que tiene que ver con el aparato estatal, pues el Estado venezolano, a la cabeza del Poder Ejecutivo, asume propiamente lo que tiene que ver con una verdadera garantía de los derechos, una verdadera garantía de los derechos humanos. Ya hemos dicho en programas atrás de que nosotros superamos la teoría de los derechos fundamentales y acogemos la de los derechos humanos, que es más amplia, garantista y proteccionista. En este caso, con esa pauta que se genera, ese cambio trascendental con la Constitución del 99, pues el Estado venezolano reconoce que su papel, más allá de ser señalado como el que tiene el monopolio de la violación de los derechos humanos, cambia el paradigma y dice: yo soy el garante de los derechos humanos, yo soy quien debe garantizar, promover y defender los derechos humanos, y dejar atrás aquella teoría de la verticalidad del poder público, que es la que dice que soy el único legitimado violación de derechos humanos. Voy a cambiar esta perspectiva y voy a demostrarle a mi pueblo que, por todo lo contrario, voy a ser el garante de esta Constitución y voy a garantizarle sus derechos. Y no en vano, el presidente Chávez, durante su gestión, fue el que más se allanó, es decir, reconoció voluntariamente a nivel internacional que el Estado venezolano era culpable por violación de derechos humanos en todos aquellos hechos de violencia previos al año 1998. Él se allanó, él nos los dijo, porque recuerda que yo estuve parte en la representación del Estado ante el sistema interamericano e internacional en materia de derechos humanos, y el propio presidente Chávez nos ordenó de que nosotros no teníamos que estar ejerciendo la defensa del Estado venezolano por el solo hecho de realizarla por ser los abogados del Estado. Él decía: si allí hubo violaciones de derechos humanos, entonces vamos a reconocerlo, vamos a indemnizar a las víctimas, vamos a hacer lo que haya que hacer y no vamos a seguir extendiendo la arruga. Y eso fue lo que nosotros hicimos. El Estado venezolano se allanó y reconoció voluntariamente todas esas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese periodo de 1958 a 1998. Y allí el caso del Caracazo, el caso del Amparo, el caso de Retén de Katia, entre otros. Pues nos trataron de sumar en las estadísticas al decir que el gobierno de Chávez es el que más ha violado derechos humanos porque es el que más ha reconocido hechos de violación a los derechos humanos. No, el gobierno de Chávez fue el que más reconoció violaciones que no cometió él en su gestión, que se cometieron en periodos anteriores a la asunción de la revolución bolivariana al poder, pero que sobre la base de esa garantía del derecho humano, del derecho a la justicia, pues el presidente Chávez reconoció de que sí existían violaciones a los derechos humanos y se propendió a lo que es la indemnización de las víctimas y sobre todo a ese principio de la garantía de no repetición de los hechos. Eso lo hicimos a nivel del sistema interamericano y lo hicimos también a nivel del sistema internacional, que es el de Naciones Unidas.
cuando existía lo que era el Comité de Derechos Humanos, ahora Consejo de Derechos Humanos. Y así como eso, muchos ejemplos que podemos dar sobre lo que es la garantía de la justicia y de lo que es la tutela judicial efectiva, que no solo se circunscribe a nivel interno, sino también a nivel internacional, donde Venezuela forma parte de los distintos mecanismos internacionales de protección y promoción de derechos humanos. Fernando, mira, vamos a ir a una pausa, pero fíjate, desde Guarena, el doctor Fernando está bien claro de lo que es la realidad de hoy. Gracias a TVFAN y gracias a Referente Informativo. Aquí estamos en vivo porque una de las cosas que vamos a empezar a poner, mira, este es el programa número 65. Queremos de verdad darle gracias a todas y todos los que están ahorita dándole vida a esta nueva articulación. Igualmente desde el estado Carabobo, agradecido de verdad por darnos esa clase matutina, agradecido a toda la gente de TVFAN, es a toda la gente de la Fuerza Armada, amigas y amigos, porque somos una familia como un todo que acompaña desde temprano esta ventana, tu ventana que es Referente Informativo en TVFAN. Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo.